Continuando con el análisis del circuito de corriente alterna, en este video vamos a hablar sobre la onda senoidal, formato general para el voltaje y las corrientes senoidales. Entonces, la onda senoidal. La forma de onda senoidal es la única forma de onda alterna cuyo aspecto no se ve afectado por las características de respuesta de los elementos RL y C. En otras palabras, si el voltaje o la corriente en un resistor, bobina o capacitor es de naturaleza senoidal, la corriente resultante o voltaje respectivamente de cada uno también tendrá características senoidales como se muestra en la figura. Entonces, si tenemos un resistor, un inductor, un capacitor y tenemos que estar pasando una corriente senoidal o un voltaje, no se verá afectada esa forma de onda en las características, por las características de estos elementos del circuito. O sea, aquí vemos que entra la corriente senoidal, pasa por una resistencia, capacitor o inductor y vemos que tenemos la misma forma de onda. La unidad de medición para el eje horizontal de la figura es el grado. Una segunda unidad de medición utilizada con frecuencia es el radian. Entonces, podemos tener una forma de onda senoidal en grados y también podemos tener en esta escala radianes, siendo los radianes se pueden transformar a grados. Debemos tomar en cuenta que 2pi radianes son igual a 360 grados y que un radian es aproximadamente igual a 57.3 grados. Aquí vemos el círculo que si nos movemos en esta dirección, aquí tendríamos en la mitad 90 grados. Aquí tendríamos 180 grados y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos 2pi radianes y aproximadamente aquí tenemos un radian. Varias fórmulas eléctricas contienen un múltiplo de P. Por este motivo, en ocasiones es preferible medir los ángulos en radianes en lugar de hacerlo en grados. La cantidad de pi es la razón de la circunferencia de un círculo a su diámetro. Aquí tenemos los radianes, las fórmulas para convertir de radianes a grados. Radianes, pi en 380 grados por la cantidad de grados que queremos llevar a radianes. Aquí en grados tenemos 180 grados entre pi por la cantidad de radianes que queremos llevar a grados. Por ejemplo, queremos llevar 90 grados a radianes. Simplemente en esta fórmula que tenemos aquí, sustituimos el valor en grado y encontramos que es igual a pi medio radianes. Si queremos de radianes a grados, sustituimos en esta fórmula pi tercio y tenemos que es igual a 60 grados. Es muy importante recordar estas fórmulas, ya que como se ha dicho, hay veces que es importante expresar los ángulos en grados y otras veces es importante expresarlo en radianes. Al usar el radian como la unidad de medición para la abscisa, obtenemos una onda senoidal como se muestra en la figura. Pi cuarto, pi medio, 3 pi cuarto y así sucesivamente. Recordemos que esto es una onda senoidal. Aquí sabemos donde el seno podría ser igual a 1, tenemos pi medio. Y aquí donde es 0 es pi y también 2pi. La velocidad con que el vector radical rota sobre el centro, llamada velocidad angular, puede determinarse a partir de la siguiente ecuación. Tenemos que la velocidad angular es igual a la distancia entre tiempo. La distancia puede ser en grados en radianes y el tiempo en segundos. Dicho esto, tenemos esta fórmula. Tenemos que omega es igual a alfa entre t, omega también es igual a 2pi entre t, alfa es igual a omega por t, y como
Alfa se puede sustituir por 2pi por la frecuencia. Ahora bien, aquí vamos a ver el efecto de la frecuencia y el periodo. Mientras tengamos mayor frecuencia, una frecuencia muy grande, vamos a tener menor periodo, ya que aquí vemos más oscilaciones que en este gráfico. Aquí tenemos menor frecuencia, o sea, menor oscilación, recordando el concepto de frecuencia. Aquí tenemos un periodo. Tenemos un periodo más grande que en este caso que tenemos mayor frecuencia, tenemos un menor periodo. De esta forma se demuestra el efecto de la frecuencia sobre el periodo. Dicho esto, ya hemos definido las fórmulas de periodos que nos relacionan el periodo y la frecuencia. Procedemos con este ejemplo, que tenemos que determinar la frecuencia y el periodo de ondas senoidales de la figura B. Aquí tenemos la figura B. Basta decir que la frecuencia es igual a 2pi entre el periodo. Despejamos el periodo, sustituimos la cantidad de radianes, 500 radianes, dividimos y tenemos que el periodo igual a 2.57 milisegundos. Como siempre he dicho, tenemos que tener cuidado con las unidades y el periodo normalmente se expresa en milisegundos, ya que tiene más sentido decir 12.57 milisegundos a decir 0,01 segundos. La frecuencia, teniendo el periodo, dividimos 1 entre 12.57 por 10 a la menos 3, que es igual esta cantidad en segundos, nos da 79.58 Hz. Y así terminamos el primer ejemplo. Ahora vamos por el segundo, que tenemos que encontrar el ángulo que recorre una forma senoidal de 60 Hz después de un lapso de 5 milisegundos. Utilizando la ecuación de alfa y recordando que omega puede ser sustituido por 2pi por la frecuencia, tenemos 2pi por la frecuencia 60 Hz, que esto es igual a un valor de 377. Este va a ser un número que lo vamos a ver mucho de ahora en adelante en el estudio de la ingeniería eléctrica. Al sustituir el valor de 5 milisegundos, encontramos que alfa es igual a 1.885 radianes. Entonces, si no se tiene cuidado, la respuesta podría interpretarse como 1.885 grados. Sin embargo, podemos convertir esta cantidad de radianes a grados utilizando la fórmula anteriormente descrita. Pero hay que tener en cuenta en esto, ya que si estamos sustituyendo este valor de la frecuencia por 2pi por esta frecuencia f, que son los 60 Hz, de ahí sabemos que estamos hablando en radianes. Siempre que vemos un 2pi, 3pi, estamos hablando en radianes. Así que este valor es igual a radianes y tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con 2pi o utilizamos esa fórmula que nos define la frecuencia omega como 2pi por la frecuencia de 60 Hz medida en 60 Hz. Formato general para el voltaje y las corrientes senoidales. Este formato nos dice la manera como vamos a escribir un voltaje o una corriente de manera senoidal. El formato matemático básico para la forma de onda es este, donde AM es el valor pico de la forma de onda y alfa es la unidad de medición para el eje horizontal, como se muestra en la figura. Aquí tenemos el valor pico y alfa es la unidad de medición para el eje horizontal, en este caso radianes o grados. Debido a la ecuación alfa es igual a omega por t, el formato general de la onda senoidal se puede escribir de esta manera.
Para cantidades eléctricas como la corriente y el voltaje, el formato general es el siguiente. Tenemos corriente, tenemos voltaje, donde las mayúsculas con el índice M representan la amplitud y las minúsculas I y E representan el valor instantáneo de corriente o voltaje respectivamente en cualquier tiempo t. El formato es particularmente importante porque presenta al valor o a la corriente senoidales, perdón, porque presenta al voltaje o a la corriente senoidales como funciona del tiempo, el cual es la escala horizontal del osciloscopio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este formato simplemente es como se nos representan las ondas de las corrientes o el voltaje. Un ejemplo de esto es como el osciloscopio nos presenta las formas de onda de la corriente y el voltaje. O sea, tenemos una forma de onda vista por el osciloscopio y las representamos con este formato. Aquí lo vemos. Pero primero vamos a definir qué es un osciloscopio. Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Como lo hemos dicho, estas señales eléctricas pueden ser voltaje o corriente. El osciloscopio es muy utilizado en la electrónica, también en la ingeniería eléctrica, ya que muchas veces queremos ver las formas de onda, queremos saber si una forma de onda está distorsionada, ha sido atenuada o si existe algún problema en un circuito eléctrico y queremos ver cómo están las formas de onda. Basta conectar un osciloscopio y vemos las formas de onda. Y entonces aquí es donde entra en acción el conocimiento que estamos obteniendo. Estas formas de onda las podemos representar con el formato que hemos dicho anteriormente. El osciloscopio es muy útil en los circuitos de corriente alterna, ya que en los circuitos de corriente directa no tendría mucho sentido ver las formas de onda, ya que si tenemos corriente directa, normalmente lo que veríamos sería una línea horizontal que nos indica un valor constante de corriente o de voltaje. Aquí tenemos unas perillas para cambiar la escala, podemos ajustar el trigger, podemos hacer una captura de pantalla con un pendrive, podemos guardar los valores de todos estos puntos de estas ondas y con algún software en la computadora podemos graficar nuevamente punto a punto esa onda senoidal con programas como MATLAB. O sea, podemos obtener muestras de las ondas senoidales del circuito que estemos estudiando. También con estas perillas cambiamos, como lo dije, cambiar las escalas. Estas ondas normalmente se van moviendo, se van moviendo, se van moviendo y podemos pararlas en un punto de interés. Aquí es donde se conectan las pinzas del osciloscopio. También podemos conectar una pinza de corriente, una pinza para altas corrientes, que es diferente a la pinza de corriente que se utiliza en electrónica. También se calibra aquí si queremos ver una onda, se ve una onda cuadrada, podemos calibrar las pinzas y de verdad que el osciloscopio es uno de los instrumentos más útiles utilizados aparte del multímetro. El ángulo en el que un nivel de voltaje particular se alcanza puede determinarse al reacomodar la ecuación. Tenemos que despejamos el valor del ángulo, que es lo que queremos saber, aplicando un arco seno para despejar el ángulo que está dentro del seno y aquí tenemos esta expresión. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos que determinar el ángulo en el que la magnitud de la función senoidal, que es esta,
es de 4 voltios. Y en la parte B debemos determinar el momento en el que alcanza la magnitud. Entonces, si utilizamos la ecuación que acabamos de mencionar, podemos saber el ángulo. Tenemos 4 voltios y los 10 voltios que vemos aquí. Aplicando al coseno, tenemos este ángulo. Tenemos que tener cuidado cuando metemos este valor en la calculadora, ya que si lo tenemos en radianes o si lo tenemos en grados, ya que es posible que haya una persona que escriba este valor en radianes. Sin embargo, la figura muestra que la magnitud de 4 voltios positivos se alcanzará en 2 puntos, en 0, 0 grados y en 180. La segunda intersección está determinada por la resta de ambos, de 180 menos este valor que tenemos aquí, que sería 156.422. Ahora, para la parte B, tenemos esta fórmula y tenemos que T es igual a alfa entre omega. Sin embargo, alfa debe encontrarse en radianes. De esta forma, o sea, debemos transformar alfa a radianes para sustituirlo aquí y el tiempo nos dé en segundos, o en este caso milisegundos, ya que si lo ponemos en grados no va a cumplir con la definición de tiempo. Al tener el tiempo, para la segunda intersección, podemos, que es el segundo ángulo que encontramos, este que está aquí, lo transformamos también a radianes, lo sustituimos y encontramos el segundo tiempo en el cual se alcanza esa magnitud de 4 voltios. Dicho esto, finalizo este video. Ya hemos visto la importancia de la frecuencia, de cómo expresar el formato para expresar las ondas de voltaje y corriente. También hemos visto la utilidad de utilizar los grados, los radianes, y que hay veces que tenemos que transformar de grados a radianes para poder encontrar el tiempo en un cierto punto de interés en una onda senoidal. Sin más nada que agregar, me despido y los invito a continuar en el próximo video.